Hola, hola a todos mis amados, muy buenos días, qué gusto poder estar con ustedes en esta madrugada de oración. Me gozo en Dios de poder ser para ustedes ese compañero, ese amigo que va a la par compartiendo de la palabra, orando junto a ustedes, reflexionando en la verdad. De verdad, qué alegría tener ese privilegio. Agradezco a aquellas personas que no desisten, que siguen impulsando este ministerio a través de compartir, a través de escribirnos un comentario. Gracias por cada clic, por cada vez que hacen llegar estas meditaciones a otras personas. De verdad, estamos seguros que la palabra de Dios está siendo de bendición para muchas otras personas. Hoy ya es jueves 18 de marzo, estamos avanzando en la semana, estamos pensando en el tema mi caminar con Dios. Qué importante es que cada persona tenga una relación personal con el Señor, que sepamos andar con Él, que sepamos conversar con Él, leer su palabra. Esto es algo de suma importancia. Recuerden que la relación a la que Dios nos invita con Él es una relación personal, uno a uno. Y entre más nosotros le conocemos, más le descubrimos a la luz de su palabra, más fortaleza y bendición atraemos a nuestra vida. Entonces, si estamos ya preparados para este tiempo de meditación, los invito para que reflexionemos juntos en la palabra de Dios. Por favor, hagan esta oración conmigo. Amoroso Dios, nuestro buen Padre, gracias te damos, Señor, por la bendición de un día nuevo, de poder buscarte, poder tomarnos de tu mano, pensar en tus caminos. Sabemos, Señor, que tú ya tienes preparadas todas las cosas de antemano para los que te aman. Gracias, Padre, porque hoy podemos venir delante de ti, podemos tener ese encuentro personal contigo. Gracias, Señor, porque tu mano está extendida hacia nosotros. Hoy queremos pedirte de manera muy especial, Señor, que sigas hablando a nuestro corazón, que sigas trayéndonos luz y comprensión sobre tu verdad. Padre, ordena nuestros pasos, ordena nuestro camino, que por medio del Espíritu Santo seamos convencidos para la verdad. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Muy bien, mis amados, pues en esta ocasión los quiero invitar a que vengan conmigo en su Biblia al pasaje de Miqueas capítulo 6, versículo 7. Quisiera compartirles este pasaje con el título Lo que de verdad importa. Miqueas capítulo 6, versículo 7, le vamos a dar el título Lo que de verdad importa. Hay una historia muy entretenida que escuché hace algunos años, la cual nos advierte sobre tener éxito en las cosas equivocadas. La historia dice algo así. Un día un maestro de universidad dejó una tarea a su grupo de estudiantes. Uno de los jóvenes había perdido la atención mirando a su celular al punto de que no prestó la suficiente atención. El maestro dio todos los detalles sobre la tarea que él esperaba recibir el lunes siguiente. Durante el fin de semana, este joven distraído hizo su mejor esfuerzo para realizar aquella tarea y finalmente la presentó el día acordado por el maestro. Al tener aquel trabajo entre sus manos y después de hojearlo cuidadosamente, el maestro comenzó diciéndole: perfecto, la portada está muy bien, la redacción fluida, entendible, la ortografía impecable, el contenido muy interesante. Después cerró la carpeta, la entregó al estudiante y le dijo: solo hay un detalle, es la tarea equivocada. El joven, por su falta de atención, había hecho todo correctamente, de la mejor manera posible, pero había fallado en algo, en lo más importante. La tarea que había hecho, el tema que él había desarrollado, no era el que el maestro había solicitado. Qué gran desilusión debió llevarse aquel joven que hizo su mejor esfuerzo en un tema equivocado.
En la vida del ser humano llega a suceder algo similar. Muchas personas tratan de construir sus vidas de acuerdo con su propio pensamiento y razonamiento. Muchos han triunfado en el área académica, en los negocios, han logrado desarrollarse, pero han fallado en lo más importante: vivir una vida centrada en Dios. A veces esto se convierte en nuestro error también, mis amados. Llegamos a tener éxito en las cosas equivocadas y perdemos de vista lo que de verdad importa en la vida. La Biblia, que es la palabra de Dios, constantemente nos advierte sobre el peligro de buscar cosas erróneas que no nos llevan a glorificar a Dios ni a vivir vidas de paz y bendición. Por eso Proverbios capítulo 4, versículos 20 al 22 nos dice lo siguiente: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Dios no desea que nosotros nos extraviemos en el camino de la vida y que terminemos perdiendo de vista lo que de verdad importa. Por eso nos dice: Hijo, presta atención a mis palabras, en ellas vas a encontrar la senda de la vida. En su deseo de conocer el camino que debe seguir aquel que anhela caminar con Dios, el profeta Miqueas preguntó en Miqueas capítulo 6, versículos 6 y 7 lo siguiente: ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. Y añadió en el versículo 7: ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Estas últimas son preguntas irónicas que el profeta plantea para advertirnos sobre el camino que debemos evitar si queremos tener una buena y correcta comunión con el Señor. En realidad, estas preguntas son una advertencia de las posturas y de las ideologías que no debemos tolerar en nuestra vida. Principalmente, estas palabras le fueron dichas a los israelitas. El pueblo de Israel había malentendido el verdadero significado de la adoración y de los sacrificios, desviándose por el ritual y el formalismo. Por esta razón, el profeta usa un lenguaje exagerado. Él dice millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite. Con todo esto, Miqueas quería señalar el error en el que había caído el pueblo de Israel. Dios había establecido los sacrificios, aquellos holocaustos, ciertamente como una manera de acercamiento entre Él y su pueblo. Sin embargo, aquello que en un principio era un ritual significativo sobre cómo Dios perdonaba el pecado y cómo Él se acercaba con misericordia a su pueblo, por causa de la dureza del corazón, de la arrogancia, de la falta de arrepentimiento, esto se volvió algo superficial y formalista. El pueblo de Israel había cometido el pecado de caer en la tradición, había caído en el formalismo. Ellos llevaron una práctica muerta, sin significado ni valor ante los ojos de Dios. Aunque ellos, en un sentido, sí estaban haciendo lo que Dios había dicho, lo hacían por tradición y por costumbre y no por amor y convicción. Fue tal esta la condición que Dios le dijo al pueblo en labios del profeta Isaías en el capítulo 29, versículo 13: Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. La pregunta irónica que hace Miqueas: me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año, revela que tales cosas no eran lo que Dios buscaba en realidad, sino el corazón. Por otro lado, encontramos que el salmista dice en el Salmo 51, versículos 16 y 17, un pasaje que leímos el día de ayer, dice de esta forma: porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.
Además, en la misma pregunta irónica del versículo 7, el profeta Miqueas plantea una situación incómoda para los israelitas. Él les dice: ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Qué significan en detalle estas palabras? Esto nos muestra el pensamiento que muchas personas guardan en su corazón el día de hoy. Esta pregunta hace referencia a las personas que ponen su seguridad, su bienestar, su esperanza en las riquezas y en las cosas de esta vida. Actualmente se llega a pensar que una persona que más tiene, la persona que tiene una mejor casa, que posee mejores cosas, una mejor posición, se cree que lo tiene todo asegurado. Sin embargo, tal cosa no es verdad. El Señor Jesús dijo en Lucas capítulo 12, versículo 15 lo siguiente: y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Subraye especialmente esta última porción de la Escritura, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ahora, ¿por qué esto se relaciona con la pregunta de Miqueas sobre los millares de becerros, sobre los arroyos de aceite? Muchos israelitas se jactaban de tener poder económico, de tener riquezas, estatus social alto, al punto que podían presentar grandes ofrendas ante Dios. Pero mis amados, esto no era lo que el Señor buscaba. Hay personas que ponen su seguridad en el dinero, en la abundancia, en el estatus, en sí mismos, en sus talentos, en su ingenio. Sin embargo, tener todas estas cosas no significa que estamos agradando a Dios o que nuestro futuro esté asegurado. Como un pastor consejero, he comprendido a lo largo de estos 7 años de ministerio, después de haber aconsejado a cientos de personas, que no importa de quién se trate, los problemas internos del corazón por lo general son los mismos. No importa si se trata de un empresario, de un estudiante, del ama de casa, si se trata de un soltero, casado, de un joven, un adulto, todos batallan contra la ansiedad, contra la preocupación, todos están en lucha abierta contra el desánimo y la soledad. Todos se enfrentan temores, grandes y pequeñas desilusiones, han sido heridos y tienen necesidad de ser consolados y de encontrar una fuente de esperanza para sus problemas y para la vida en general. Tales cosas no se resuelven con el dinero, la posición, el renombre o el poder. Solo Dios y nada más que el Señor puede dar aliento, puede restaurar, fortalecer y dar una respuesta poderosa para cada situación. Por eso la persona que piensa que sus bienes y riquezas son la clave de la vida, en realidad va por el camino equivocado. Dios no se deja impresionar por lo grande o por lo llamativo. Para Dios estas cosas no son importantes. La última pregunta irónica hecha por el profeta Miqueas, previa a mostrarnos lo que Dios espera de nosotros, es esta: ¿daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Esto último se refiere a las religiones, a la filosofía, al humanismo. En aquella época proliferaban las religiones en las cuales los dioses demandaban sacrificios humanos. Las personas, con tal de obtener y poseer sus ambiciones egoístas, eran capaces incluso de entregar a sus propios hijos en sacrificio. Estos hombres llevaban a sus hijos y los entregaban en sacrificios brutales a sus dioses. Estos dioses falsos obviamente eran crueles, sanguinarios, volubles y cambiantes. La persona que quiera acercarse al único Dios verdadero y que quiera tener comunión con Él no podrá hacerlo basándose en sus propios pensamientos, ideologías o conclusiones. Tampoco podrá hacerlo a través de la religión, de sus obras o de su justicia personal. Solo hay una manera correcta de tener comunión con Dios y de experimentar bendiciones, mis amados. Recuerden esto siempre: solo hay una manera correcta de acercarnos a Dios, de tener una buena relación con Él. No hay varios caminos, no hay varias maneras, y esa manera es la que Dios señala en su palabra.
En palabras más sencillas, aquel que quiere caminar con Dios y presentarse cada día delante de Él, tiene que hacerlo a la manera de Dios. Al igual que el estudiante de la historia del principio, debemos poner atención a la palabra de Dios con la finalidad de evitar perder de vista lo que de verdad importa. Hoy en día son muchos los que viven basándose en sus propios pensamientos, en sus propias ideas y al final de la carrera se llevan una gran decepción. Esto se debe a que descubren que han fracasado en el éxito de seguir las cosas equivocadas, superficiales y vanas. El profeta Miqueas nos advierte de no pensar que las cosas de este mundo, tales como las riquezas, la posición, las religiones, las ideologías humanas, son el camino a seguir. ¿Qué es lo más importante en la vida? Mis amados, planteamos esta pregunta el día de hoy. ¿Qué es lo que de verdad importa? Y la respuesta es vivir centrados en Dios, caminando con Él, conociéndole y obedeciéndole. Por eso debemos apegarnos al camino de Dios, a lo que Él ha dejado para nosotros en su palabra. De ese modo vamos a tener un éxito verdadero y una paz duradera. El día de mañana seguiremos pensando en detalle lo que Dios espera de nosotros. Permítanme hacer una oración por ustedes. Amoroso Dios, nuestro buen Padre, gracias te damos porque en tu palabra tú nos muestras lo que de verdad importa en la vida. Tú nos dejas ver, Señor, que hay cosas que de verdad importan, hay cosas valiosas, pero sobre todas ellas estás tú, Señor. Hoy queremos abrir nuestros ojos, Señor, a la realidad. Permite que tu Espíritu Santo traiga convicción a nuestro ser. Que podamos ver, Señor, el día de hoy, que no basta la posición, no basta el poder, sino que lo más importante es seguirte y obedecerte sobre todas las cosas. No permitas que pongamos nuestra seguridad en lo material, en nuestra posición o renombre, sino que siempre estemos apoyados en Jesucristo el Salvador. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué difícil es darnos cuenta de que hemos perdido de vista lo que de verdad importa. Muchas veces estamos trabajando arduamente, hacemos nuestro mejor esfuerzo en las cosas equivocadas. Dios en su palabra nos muestra qué es lo verdaderamente importante en la vida. Y esto es vivir delante de Dios, conociéndole, sirviéndole y obedeciéndole. En su deseo de conocer cuál era la voluntad de Dios y qué se requería para caminar con el Señor, el profeta Miqueas planteó una pregunta: ¿con qué me presentaré ante Jehová? Y él usó un lenguaje exagerado al decir: vendré delante de él con millares de carneros, con arroyos de aceite. Y esto representa a las personas que piensan que por sus obras, por su posición, su estatus pueden agradar a Dios y Dios estará bien con ellos. Pero esta pregunta nos deja ver que eso no es lo que Dios agrada. Además, el profeta Miqueas planteó una segunda pregunta en relación a las religiones y a los métodos humanos. Él dijo: voy a ofrecer a mi hijo para ser perdonado, voy a ofrecer el fruto de mis entrañas para estar en paz con Dios. Y esto refleja a las personas que creen que a través de sacrificios personales, quizá de una buena conducta, de una moral intachable, podrán agradar a Dios. Pero esto no es lo que nos enseña la Biblia. La Biblia nos dice que hay solamente una única manera de estar bien con Dios. Hay un solo camino para estar en paz con Él y para tener una buena relación con Dios. Y esta es por medio de Jesucristo, su Hijo. De nada valen las riquezas, de nada valen las religiones, la posición, el estatus, porque todas estas cosas no pueden impresionar a Dios. Dios dejó un camino abierto y es su Hijo, Jesucristo. Qué bendición que nos han podido acompañar hasta este momento de la transmisión.
me gozo en Dios de saber que esto puede ser de bendición para ustedes. Si así fue, por favor déjenos saber ahí en los comentarios cómo esta transmisión fue de bendición para ustedes, cómo quizá habló a sus vidas, cómo tocó algo en particular que ustedes estaban viviendo. Además, quiero invitar a aquellas personas que todavía no reciben las meditaciones Ascender en su celular, pueden escribirnos un mensaje privado en esta misma transmisión o un mensaje privado más tarde y les haremos llegar el enlace de invitación para que se puedan unir a uno de nuestros grupos. Mi nombre es Marlon Corona y fue una bendición enorme haberles acompañado. Estoy orando que prosperen en todas las cosas, que gocen de una buena salud, así como prosperan en su alma. Reciban un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.